Hola, muy buenas compañeros. Vamos a comenzar con el tema 1. Pero antes, bueno, pues como bien dije en la introducción, este canal tratará de explicar, o trataré de explicar, mejor dicho, eh, los temas de la oposición a la Guardia Civil. Y comenzaremos los primeros vídeos y los primeros temas por la Constitución. Para entender mejor la Constitución en este sentido, cuando yo vaya desarrollando el tema durante el vídeo, es preferible que tengáis la Constitución delante, los artículos principalmente, que es lo que más o menos pues desarrollaré e intentaré explicar algunas cosas que sean un poquito, pues a lo mejor más complejas, ¿no? O sean palabras más técnicas. Con respecto a la explicación, pues me centraré en lo más importante y en lo más relevante a efectos de pregunta que pienso yo que puede valer. Lo demás, pues hablaré de ello, pero no le prestaré tanta atención. Así que, sin más dilatación, vamos a empezar con el título 1, que trata de la Constitución española y del título preliminar. Por lo tanto, comenzamos por los antecedentes históricos y comenzamos cuando fallece Franco. Franco fallece en 1975, por lo tanto se proclama rey de España a don Juan Carlos de Borbón, que es el padre de nuestro actual rey de España, Felipe VI. Estando de presidente del gobierno don Adolfo Suárez, se aprueba y se ratifica la Ley 1/1977 para la reforma política. Esto establecía, pues, o introducía reformas importantes en el sistema político. Por ejemplo, pues introducía unas Cortes Generales, es decir, un Congreso y un Senado, en la que sus miembros pues debían ser elegidos por sufragio universal, por el pueblo, excepto la quinta parte de los senadores, que se le reservaba al rey el nombramiento. Y después vemos un Real Decreto Ley 20/1977, que no tiene más misterio, sino que la legalización de unas elecciones generales democráticas, que es lo que tenemos pues hoy en día, ¿no? Pues votar. A partir de aquí, pues pasaríamos a lo que es el proceso constitucional. Es decir, desde el momento que se tiene la idea de la Constitución hasta el momento que se fulmina y se crea la Constitución. Este proceso constitucional, como vemos en la imagen, tenemos tres tipos de comisiones. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, esta creada por el Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional del Senado, esta creada por el Senado. Y Comisión Mixta Congreso y Senado, creada para resolver las discrepancias existentes en este proceso constitucional entre las dos cámaras. Por lo tanto, el proceso constitucional se va a llevar a cabo mediante el consenso, que es pues ponerse de acuerdo sobre un tema en concreto y adoptar las medidas o reformas necesarias para que todo el mundo esté de acuerdo. Y con ello pasaríamos pues a lo que es un tema que es importante a efecto de pregunta, y son estas fechas que hay que sabérselas y que son importantes. Cuándo se aprueba, cuándo se ratifica, cuándo se promulga y cuándo se publica la Constitución española. Pues se aprueba el 31 de octubre de 1978. Se ratifica por el pueblo español mediante un referéndum, pues el 6 de diciembre de 1978, diciendo el pueblo si quiere o no quiere Constitución. Se promulga por el rey ante las Cortes Generales el 27 de diciembre de 1978 y se publica en el Boletín Oficial del Estado, es decir, en el BOE, el 29 de diciembre de 1978, con una cosa muy llamativa, que es que entra en vigor ese mismo día, el 29 de diciembre de 1978. Así que, viendo características generales, tenemos que hablar pues que es rígida respecto a su reforma, es decir, que es difícil de reformar, y eso lo veremos en el título 10, que trata de la reforma constitucional, que es cerrada o codificada en un solo texto, y con ello lo que quiere decir es que no hay varios libros o varios tomos de la Constitución, sino que es un simple libro cerrado, codificado en un solo texto. Formal y escrita, y eso pues a diferencia de otras constituciones, por ejemplo, que son orales, no son escritas. Consensuada, eso es lo que hemos visto en el proceso constitucional, ¿no? Que se tienen que poner de acuerdo en diferentes materias o en diferentes puntos
para crear la Constitución. Monárquica, porque lo veremos en el artículo 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Refrendada, porque el pueblo español, mediante un referéndum, dice sí o no a la Constitución. Podríamos también, pues, añadir extensa a cuanto su número de artículos, porque tiene 169 artículos, imprecisa en algunas materias e inacabada, porque se necesita, pues, ser desarrollada por leyes orgánicas y ordinarias. De aquí pasamos al preámbulo. El preámbulo, pues, primeramente decir que no es vinculante. ¿Y qué quiere decir que no es vinculante? Que no obliga a nadie. Es una declaración solemne que hace el legislador para exponer los motivos y objetivos que el legislador quiere con la Constitución. Y eso lo va a representar en 5 principios inspiradores, que son respectivamente así: garantizar la convivencia democrática dentro de un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho, es decir, en el que imperie la ley por encima de todos, proteger a todos los españoles y pueblo de España, en sus culturas, en sus tradiciones, en sus lenguas, en sus instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía, para asegurar así una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Y como consecuencia de esto, pues las Cortes aprueban y el pueblo ratifica. La estructura de la Constitución tenemos que dividirla en 2 partes bien diferenciadas, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, la más importante, la parte vital de la Constitución, que está integrada por el título preliminar y el título 1, que trata de los derechos y deberes fundamentales, que lo veremos en el tema 2. Y la parte orgánica, que trata, o mejor dicho, está integrada por el título 2 al título 10. Y bueno, pues se relacionan los 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nos vamos a las disposiciones y tenemos que saber que hay 4 tipos de disposiciones: disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Las disposiciones adicionales son 4 y son respectivamente estas: de los derechos históricos de los territorios forales y su actualización, de la declaración de la mayoría de edad en relación con las situaciones amparadas por los derechos forales, del régimen económico y fiscal canario y de la competencia de las comunidades autónomas donde exista más de una audiencia territorial. Con respecto a las disposiciones transitorias, estas son 9. Las 7 primeras tratan de los procedimientos especiales de acceso a la autonomía. La 8ª, de las funciones de las cámaras tras aprobar la Constitución. Y la 9ª, la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Nos tendríamos que ir a la disposición derogatoria, que solamente hay 1. Y derogar significa anular. Y anula, pues, diferentes cosas que había en el régimen anterior, el régimen franquista. Por ejemplo, pues la ley 1/1977 para la reforma política. Esta es una excepción que no estaba en el régimen franquista, pero que, bueno, con respecto a la actualidad y a la Constitución, pues había que modificarla. Se deroga también, pues, el principio del movimiento, el fuero de los españoles y en sí varias leyes y varios formas que había en el sistema antiguo y que en el actual, pues, como bien dice, se debe de derogar para poder implantar, en este caso, la Constitución. Y por último tenemos la disposición final, que trata de que la Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación en su texto oficial en el BOE y se publicará también en las demás lenguas de España, es decir, se publicará también en catalán, en euskera, en gallego, en valenciano, es decir, en todas las lenguas que hay en España. Y de aquí nos vamos al título preliminar. El título preliminar, que está integrado por 9 artículos importantes y que rigen las bases, pues, de la Constitución en un principio.